¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y vamos a aprender a cómo visualizar información de archivos XML en Excel. Y bueno, es muy común que tengamos la necesidad de visualizar información de un archivo XML, que ahorita vamos a abrir uno para más o menos ver de qué estamos hablando. Y bueno, son estos archivos que contienen información, pero obviamente si los abrimos es muy común que se abran en un explorador. Entonces la información se visualiza de esta forma. Obviamente es información que luego se refleja en, por ejemplo, facturas, recibos de pagos, etcétera, ¿no? Entonces luego tenemos esa necesidad de visualizar esta información de una manera pues mucho más clara, sin estar pues por ejemplo en este caso buscando importes, buscando conceptos, y luego cuando tenemos n cantidad de archivos pues se nos complica mucho el analizar de una forma mucho más dinámica, mucho más ágil pues toda esta información. Entonces lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo visualizar información de archivos XML en Excel. En este caso lo vamos a hacer desde una carpeta y bueno, vamos a utilizar Power Query y después vamos a hacer una tabla dinámica para que sea mucho más fácil la actualización. Por ejemplo, si solo tengo 2 o 3 archivos y quiero agregar, no sé, 5 o X cantidad mucho más adelante, pues lo podemos hacer de una manera muy sencilla utilizando el mismo archivo y simplemente con darle a actualizar a la tabla de consulta y a la tabla dinámica, pues podamos actualizar la información pues de una manera mucho más rápida. Primero nos vamos a Excel y nos vamos al apartado de datos, buscamos el icono de obtener datos y de un archivo y de una carpeta. Para esto previamente ya debemos tener descargada la información de estos archivos y los vamos a meter en una carpeta. Entonces, una vez haciendo esto, nos venimos a Excel, hacemos este procedimiento y elegimos de una carpeta. Elegimos la carpeta, le damos a aceptar y nos manda un cuadro de diálogo en donde visualizamos el nombre del archivo XML y algunos encabezados, ¿no? Entonces nos vamos aquí en combinar y le damos combinar y transformar datos y nos manda un segundo cuadro de diálogo en donde vamos a elegir transformar datos para que nos mande a Power Query y ahí hacer algunas modificaciones y agregar la información que nosotros queremos visualizar. Entonces, ya una vez estando en Power Query, podemos ver que las columnas tienen un encabezado, de emisor, receptor, conceptos, impuestos y bueno, la información que contiene este XML. Y vemos que tiene un icono aquí a un lado, ¿no? A la derecha. Le damos clic y vemos que tiene información del emisor, que es RFC, nombre, régimen fiscal. Aquí podemos ir eligiendo cada información que nosotros queramos que se visualice. Por ejemplo, si yo no quiero el RFC, simplemente desmarco la casilla, o si no quiero el nombre, desmarco la casilla, ¿no? En este caso vamos a querer que se visualicen esos tres conceptos y le damos en aceptar, al igual que el receptor. Y en conceptos también quiero que se visualicen los conceptos. Entonces ahí ya tenemos pues básicamente la información que requiero. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las columnas que contienen datos numéricos, porque en este caso, si tiene ABC y 1, 2, 3, quiere decir que lo está considerando como texto o como número, ¿no? Como que no sabe bien Power Query cómo tomar esta información. Entonces simplemente con darle clic aquí precisamente donde tiene este icono, vemos que aquí podemos elegir qué tipo de dato es, número decimal, moneda, bueno, de hecho aquí trae ABC que corresponde a texto y el 1, 2, 3 que corresponde a número entero, ¿no? En este caso yo le voy a indicar que es un número decimal, el valor unitario, al igual que el importe, por ejemplo, ¿no? Aquí ya depende de la necesidad de cada quien, puede ir modificando esta información. En el caso de fechas, pues también hay que indicarle que corresponde a una columna que contiene información de fechas.
Y una vez haciendo esto, ya que expandimos todas las columnas que nosotros queramos ver, o la información que nosotros queremos que se visualice en Excel, y también eligiendo o indicando el tipo de dato al que corresponde la columna, nos vamos aquí en cerrar y cargar, le damos clic y ya nos aparece la información de este archivo XML, pero vemos que nos mandó 5 filas. Entonces, si yo quiero visualizar únicamente la información de los conceptos de este archivo XML, voy a hacer una tabla dinámica, le doy en insertar, tabla dinámica, y aquí voy a poner, por ejemplo, la descripción la descripción en lo que se encuentra en conceptos, y voy a poner el importe que se encuentra aquí en valor unitario. Y bueno, ya tengo mi información, los 991, y es lo que corresponde a estos dos conceptos de este archivo XML, ¿no? Entonces aquí ya podemos visualizar cada uno de los conceptos, el monto que le corresponde y el total. Ahora bien, esto es para un solo archivo. Si yo quiero visualizar pues más de un archivo, simplemente me voy a mi carpeta, vamos a hacer una prueba. Voy a eliminar este archivo que es el que estamos visualizando. Y vamos a copiar estos archivos. Los pegamos, vemos que son 5 elementos. Regresamos a nuestra tabla. Regresamos a la hoja de la consulta donde hicimos previamente la consulta. Nos vamos a diseño de tabla y le damos en actualizar. Y vemos que ya nos aparece más información. Teníamos 4 o 5 filas y ahorita ya tenemos 15 filas. Entonces, ya una vez teniendo esta información, me voy a mi tabla dinámica. E igualmente en analizar tabla dinámica, le doy en actualizar. Y ya me aparece la información. Cada uno de los archivos XML con sus respectivos conceptos, ¿no? Y de esta forma pues lo hacemos bastante dinámico. Por ejemplo, yo aquí elimino un archivo al que ya no quiero visualizar. Me vengo a mi consulta, actualizo, me vengo a mi tabla dinámica y vuelvo a actualizar la información. Y ya solo nos aparecen los 4 XML que estamos consultando. Entonces, de esta forma podemos hacer una consulta de archivos XML desde una carpeta pues bastante dinámica. Simplemente eliminamos o agregamos los archivos que queremos visualizar. No sé, por ejemplo, si estamos haciendo un acumulado de un año, cada mes estamos agregando información. Entonces, pues simplemente descargamos, agregamos en la carpeta y venimos a nuestra consulta, nuestro archivo de consulta, y actualizamos tanto la tabla de consulta como nuestra tabla dinámica que hicimos para visualizar pues un poco más resumida la información. Y de esta forma lo podemos hacer de una manera muy rápida. Entonces espero que les sirva mucho este video y nos vemos en el siguiente.